Es un gusto nuevamente reencontrarnos para hacer un anuncio en materia educativa. Como ustedes saben y nos hemos estado acompañando de los distintos roles que cada uno de nosotros tiene, de aquel lejano 22 de abril, cuando en este mismo lugar, luego de tanto trabajo y expectativa y en un marco de cierta incertidumbre, resolvimos volver a la presencialidad en las escuelas primarias, rurales de todo el país, en un proceso paulatino pero sostenido que continuó en el tiempo, que el 1 de junio comenzamos con la reapertura de centros urbanos para continuarlo el 15 y el 29. Y para ostentar con orgullo hoy que somos el único país de América Latina que en materia educativa y luego de un arduo proceso comprometido de muchísimos actores y de un trabajo articulado y coordinado, ha vuelto a la presencialidad en sus centros educativos públicos y privados, como decía, en todo el país. Hoy estamos aquí junto al Ministro de Salud Pública para anunciar una decisión que ha tomado el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de la Educación Pública en lo que tiene que ver con la obligatoriedad de asistencia, la obligatoriedad de concurrir a los establecimientos educativos en el marco de lo que establece el artículo 7 de la Ley Nacional de Educación. Hemos resuelto, en acuerdo con todos los directores generales de los consejos y en un marco de diálogo y de acuerdo con el señor ministro y el grupo asesor científico honorario, volver a la obligatoriedad en todos los centros educativos públicos y privados que estén trabajando y en el marco de la convocatoria que se realice por cada uno de ellos. Y esto tiene que quedar bien claro. La obligatoriedad a la cual se está volviendo a partir del 13 de octubre tiene relación con las convocatorias, con la funcionalidad, el funcionamiento que los centros educativos hoy por hoy están teniendo, respetando estrictamente los protocolos sanitarios que son de aplicación. La diferencia está en que hasta ahora esa asistencia era voluntaria y a partir del 13 de octubre pasa a ser obligatoria, en la medida que sean convocados y dentro de las posibilidades de cada uno de los establecimientos educativos. En segundo lugar, queremos anunciar que vamos a seguir trabajando para aumentar la presencialidad en los establecimientos públicos y privados en un marco de diálogo y de acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, con el Grupo Asesor Científico Honorario. Nosotros lo queremos decir públicamente. Nos congratula muchísimo que existan manifestaciones públicas de querer tener mayor presencialidad. Estamos juntos ante ese desafío. El atender y el que volvieran a los centros educativos nuestros niños, nuestros jóvenes, con foco en la vulnerabilidad, con foco en distintas cuestiones que fuimos teniendo en todo este proceso que, como decía, comenzó el 22 de abril, nos une a todos los que estamos en distintas actividades. Y por eso nos parece muy bueno en este momento estar anunciando la vuelta a la obligatoriedad con seguridad, como lo hemos hablado con el Ministerio, y también anunciar que vamos a seguir trabajando a futuro para volver a una mayor presencialidad en el marco de las condiciones sanitarias que sea necesario ir adoptando para que ello sea posible, y para ello es fundamental el trabajo articulado y coordinado con el Ministerio de Salud Pública y con el Grupo Asesor Científico, como lo hemos hecho hasta ahora y como lo seguiremos haciendo. En principio, eso es el anuncio que queríamos hacer. Ahora le damos paso entonces al señor Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. Buenas noches. Hemos estado trabajando permanentemente con el profesor Robert Silva. Tenemos comunicaciones semanalmente, 2 o 3 veces por semana, al igual que con el grupo asesor consultor honorario. Tenemos reuniones por vía Zoom permanentemente, comunicaciones telefónicas, por vía WhatsApp. Estamos en un ida y vuelta permanente manejando todos los temas que
que hacen a la cuestión sanitaria y en este caso particular que nos convoca el tema de la educación. Entonces, en el tema de la educación se ha tomado esta iniciativa que acompañamos en el sentido de la búsqueda de una gestión del equilibrio entre lo sanitario de protección en cuanto a la infección por COVID y lo sanitario también en cuanto al desarrollo neurocognitivo de los jóvenes en los centros estudiantiles. Y en ese sentido es la importancia que tiene de seguir cuidándonos y por ello es que se ha apelado a esta asistencia obligatoria. Quiero destacar además ese trabajo permanente con el CODICEN y con el Grupo Asesor Científico Honorario, porque es un hecho que generan los insumos que junto con nuestros asesores, la directora de programas de infancia, analizamos profundamente esos documentos, e inclusive yo los leo personalmente también, y no tenemos ninguna duda del rumbo que estamos tomando. Uruguay se ha caracterizado, y voy a parafrasear al secretario de Presidencia cuando dice que damos pasos cortos y seguros, y añadiría con garantías. Acá lo que interesa es que cuando estemos dando este paso, estemos muy seguros y estemos dando también garantías a las familias y a los niños que asisten a los centros asistenciales. Por lo tanto, y en plena concordancia con los asesores, tanto del Ministerio como del Grupo GACH, frente a la eventualidad futura de que haya centros que no dispongan de las distancias que están establecidas por protocolos y que se deben mantener esas distancias. Cuando sea oportuno, se tendrán que manejar frente a menos distancias más medidas de protección. Y esa es la balanza que se tiene que jugar cuando sea el momento y que eso va a estar en una ida y vuelta permanente entre las autoridades de la educación, el Grupo Asesor Científico y el Ministerio de Salud Pública. Pero apostamos, sí, por una mayor presencia con la obligatoriedad y a un mejor desarrollo neurocognitivo, porque no solamente es el aprendizaje de la currícula, sino también la interacción social, lo que hace a que estos niños sigan progresando intelectualmente. Muy bien, vamos a habilitar ahora el espacio de preguntas. Les solicitamos a nuestros estimados colegas que por favor realicen una pregunta por medio, así les damos la oportunidad de participar a más colegas. Gracias. Por acá, Daniel Rodríguez de Subrayado Canal 10. La pregunta es, hasta ahora se había manifestado que la obligatoriedad no iba a imponerse mientras durara el decreto de emergencia sanitaria. Quería saber qué fue lo que cambió para, con decreto aún vigente, se cambie esto y se vuelva a la obligación, y también, en definitiva, si está la capacidad instalada para responder al aumento de alumnos a partir del lunes. Muy bien, nosotros hemos evaluado las circunstancias sanitarias del país, las circunstancias del respeto de las medidas de protección personal por parte de nuestros docentes, funcionarios y estudiantes, así como también el mantenimiento de la higiene de nuestros locales educativos. Que ello ha generado una cosa muy positiva hasta el día de hoy, que es que nosotros hemos tenido algunos alumnos que se han contagiado y algunos funcionarios, pero han contraído la enfermedad fuera del centro educativo. Entonces no se ha generado efectos dentro de los centros educativos. Y además una cuestión que es bien importante, que es la importancia de acudir a la búsqueda de nuestros estudiantes, de nuestros niños y de nuestros jóvenes, en particular en los contextos de mayor vulnerabilidad. Quiero destacar el trabajo sostenido que muchísimos funcionarios y docentes y las propias familias están haciendo para traerlos, pero creemos que con esta herramienta de la obligatoriedad tenemos una posibilidad más de que ello acontezca. Gracias. Buenas noches, Leonardo Luzzi, de Telenoche. Yo quería preguntarles si ya tienen decidido las autoridades de la educación cómo van a hacer el tema de pasar los niños de curso, si hay un pasa a pasa, como se había dicho, sobre todo los de sexto a primero liceo, los de sexto liceo a primero de facultad,
si de alguna forma se les va a dar, no sé si clases de apoyo o qué, porque seguramente el año no fue normal y no obtuvieron todos los conocimientos. Complementando la pregunta anterior que me quedó una cosa sin responder, tranquilidad a las familias porque nosotros mantenemos los protocolos vigentes, por lo tanto los grupos se habían organizado y los centros se habían organizado para que los alumnos asistieran divididos manteniendo la distancia y todas las medidas sanitarias. Así que la obligatoriedad está asociada a ello. Reitero para que todos nos entendamos y quede claro. La obligatoriedad está asociada a la convocatoria que el centro educativo realiza y esa convocatoria está asociada, a su vez, al respeto de los protocolos sanitarios. Yendo a la pregunta que me formulan ahora en esta instancia, les digo que estamos trabajando, estamos teniendo reuniones de trabajo en forma articulada y coordinada en la ANEP para generar espacios de apoyo a la culminación de los centros de los niveles educativos. Ayer resolvimos adjudicar horas al Consejo de Educación Inicial y Primaria en las escuelas de aprender, en los contextos más vulnerables, para apoyar en lengua y matemática a los estudiantes de sexto año, que así lo determinen los docentes de cada centro. Y estamos trabajando en cómo vamos a culminar el año educativo en todos los niveles y las instancias de apoyo que vamos a realizar al finalizar este año 2020 en coincidencia y relación con el 2021, que también desde principios de año vamos a tener que desarrollar acompañamiento y apoyo. Natalia de Brun, de TV Ciudad. Silva, usted recién decía que los contagios no se habían dado dentro de los centros de estudios. Tomando eso y además también un estudio que hace poco presentó el Ministerio de Salud en cuanto a lo que han sido los contagios entre los menores de 15 años, una pregunta que ya le realicé en conferencia al ministro se la traslado, o sea, ¿cuál es el motivo por el cual no se ha comenzado con la presencialidad en los centros educativos, teniendo en cuenta esas dos razones, que no son, los contagios no se dan dentro de los centros y que además los menores no son los que más se han contagiado en lo que ha sido toda esta pandemia? Tenemos la suerte, como lo dije, de estar con la presencialidad en todos nuestros centros educativos. En 1040 escuelas rurales, todos los días, todo el horario. En 300 escuelas de tiempo completo y tiempo extendido, hablo del ámbito público, todos los días, divididos los grupos, 3 horas y media, 4 horas cada grupo de estudiantes. La realidad nos lleva a que nosotros, valorando la presencialidad, coincidimos en que queremos más presencialidad, pero la presencialidad en cumplimiento estricto de los protocolos que los hemos elaborado en coordinación con el Ministerio y que establecen algunos requerimientos que, como el ministro decía, en las actuales circunstancias nosotros lo tenemos que seguir preservando. Pero nuestro norte es avanzar hacia una mayor presencialidad, cuidando estrictamente el aspecto sanitario. Y por eso esta articulación permanente, que ha sido clave del éxito como país que hemos tenido, siempre lo digo, el actuar coordinada y articuladamente, cada uno en el ámbito de su competencia, pero preservando el bien común que significa la salud integral y la educación de nuestros estudiantes. Las autoridades reciben las 2 últimas consultas. Buenas tardes para todos, Matías Garro de Radio Universal. Les quería consultar en ese diálogo continuo que dicen que mantienen ambos y también con los expertos asesores, consultarles si les han planteado alguna fecha determinada en la cual se pueda reflejar si, bueno, la marcha de la diversidad y las elecciones van finalmente a generar algún brote, teniendo en cuenta que quizás si en alguna fecha se eleva la cantidad de casos, quizás debamos tener una marcha atrás. Muchas gracias. No manejamos fechas, porque el país ha ido avanzando progresivamente a una mayor apertura y ha sido hasta el momento exitoso. El acto eleccionario fue ejemplar, pero no obstante ello, en todos los países donde hubo elecciones siempre hubo un repunte de casos. Y eso aquí ocurrió también. Es decir, que nosotros hoy por hoy tenemos más casos que los que teníamos antes. Pero así como hay una efervescencia, hemos vivido y controlado las defervescencias, es decir, luego de los ascensos vienen los descensos y el control. Estamos en pleno control de la situación, tenemos un equipo muy fuerte epidemiológico y reforzado que hace el seguimiento y tenemos absolutamente todos los datos de cada uno de los pacientes. De manera que
No quiero pontificar sobre el asunto, solamente, ni extenderme, solamente decir que números son números y hechos son hechos. Determinados hechos ocurrieron y determinados números son los que resultan al final del día. No es un tema de que yo los vincule o los deje de vincular. Estos son los hechos y estos son los números. Pero no manejamos una fecha. Pero estamos acostumbrados a que no ser presa de los números y que no nos domine el temor por números. Hay que recordar tan solo que en momentos en que tenemos hasta el día de ayer 267 casos activos y que, como yo ya predije, vamos a aumentar esos casos activos porque yo lo vengo siguiendo día a día y en ese sentido, no digo que me he convertido en experto, pero por lo menos, más o menos logro predecir qué es lo que va a ocurrir en los siguientes 14, 15 días. Va a haber un incremento moderado, pero tan solo tenemos 1,2, 1,3% de pacientes CTI, que de última es lo que nos importa. ¿Cómo impacta eso en el sistema sanitario? ¿Cómo impacta eso en las camas CTI? Entonces, en ese momento, nosotros tenemos que ser razonables también y no dejarnos apoderar por el miedo y tampoco ser insensatos y hacer cosas que de pronto no son las recomendadas sanitariamente. Buenas noches, Tomer Urbich del diario El País. Respecto al retorno de la obligatoriedad, ¿qué criterio se va a seguir con aquellos grupos de riesgo, por ejemplo, niños que sean parte del grupo de riesgo, o bien que tengan familia que sea grupo de riesgo del niño? Y en ese sentido, si las asignaciones familiares y aquellos elementos de políticas públicas que están atadas a la obligatoriedad van a empezar a implementarse a partir de ahora. Y lo otro que no me quedó muy claro, el ministro Salinas hablaba, haciendo referencia al GACH, de que en algún caso excepcional se podría flexibilizar la distancia si eso implica también el combo de las otras medidas preventivas. Codicen, ¿cómo lo va a llevar a la práctica eso? Dicho de otro modo, ¿en qué escuelas o en qué centros educativos se va a poder acortar esa distancia del 1,5 metros para ganarle tiempo a la presencialidad? Gracias. Sí, 3 en una. Sí, 3 en una. Yo empiezo por la última porque así ya quedo liberado. Después, Robert, sí. No, en referencia a esa balanza que yo te decía de gestión de equilibrio, digo, el primer punto, el 1.111, es lo que expresó Robert Silva. Se mantienen in totum los protocolos sanitarios y por eso es que son convocados los alumnos en las condiciones que cada centro determinó para asegurar el distanciamiento. Eso es un hecho. Lo que se va a pedir es que sea una concurrencia obligatoria, porque el hecho es que algunos centros, al ser no obligatoria, aún teniendo las distancias, tienen una concurrencia baja. Y ese es el problema que está enfocando en este momento el Codicen. En cuanto al segundo punto, es para una etapa en el cual esa obligatoriedad determina una mayor presencialidad y en el cual estemos muy seguros de los números que estamos manejando, y en ese balance y en consulta permanente con el Grupo GACH se ha manejado como alternativa para esa segunda etapa o segundo lanzamiento, ese modelo que busca una equivalencia entre disminución de cercanía, que no lo desea el Grupo GACH en sí mismo, conceptualmente, pero si hay que llegar a ese punto, mayor ventilación y presencia de mascarillas en los alumnos, que serían las medidas que serían la contrabalanza de la mayor presencialidad. Muy bien, muchas gracias, ministro. No, al contrario, le agradezco. Y lo otro, la primera pregunta, la primera parte de la interrogante, también le agradezco porque nos habíamos olvidado y ya hemos tenido especial intercambio sobre ese tema. Obviamente que quedan exceptuados de la obligatoriedad los estudiantes que sean considerados población de riesgo. Eso está establecido en el protocolo que elaboramos en conjunto con el Ministerio de Salud Pública de aplicación para el reingreso de estudiantes en el anexo 1, páginas 11 y 12. Está claramente definido cuáles son las poblaciones de riesgo, lo sabemos en el sistema educativo, el Ministerio nos ha asesorado y obviamente actuaremos en consecuencia. Al volver la obligatoriedad,
todas las contraprestaciones referidas a la obligatoriedad de la educación retoman plenamente, porque es de destacar que los centros educativos seguían marcando la asistencia de los estudiantes para cumplir con una de las condiciones que tenemos en materia sanitaria, que es saber exactamente los grupos que están presentes, quienes estuvieron contacto físico en cada jornada.